Buenas a todos y a todas y bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo de Fangirl Thoughts. Para el vídeo de hoy os traigo un tema sobre el que me he debatido bastante porque no sabía si hacerlo, si no hacerlo. Dicho tema, y como bien habréis leído en el título, es libros que me han decepcionado. No sabía si traer este tema al canal porque, bueno, mucha gente tiene la concepción de que si tienes un canal para recomendar libros es precisamente para recomendar libros. Es decir, para hablar de libros que te hayan gustado, que hayan aportado algo a tu vida, que sean interesantes de leer, que creas que a otras personas les pueden gustar también, y que realmente hablar de lecturas que no te hayan gustado, que no te hayan llegado a convencer es un poco pérdida de tiempo. Pero tras pensarlo y darle vueltas al tema me he dado cuenta de que no es eso lo que yo opino. Creo que un canal de Booktube al final se centra en hablar de literatura en sí tal cual lo dicta la palabra. Y como en todos los ámbitos, pues habrá libros que te gusten más y te gusten menos, esto no se puede evitar. Y como es algo real que 100% va a suceder, aunque sea con una mínima parte de todos los libros que leamos al año, pues yo he decidido hablar de ellos también, porque la realidad es que no todas las lecturas que consumimos nos gustan. Hay lecturas que sí, evidentemente me han apasionado y me muero de ganas por venir aquí cada domingo a recomendarlas y hablar de ellas. Sin embargo, creo que también es necesario mostrar el otro lado de la moneda, porque quizá haya alguien que se vea reflejado en lo que estoy diciendo sobre ese libro, que le haya pasado exactamente lo mismo, o simplemente personas que tengan dudas respecto a si comprarse un libro o no y quieran ver un abanico más amplio de opiniones. Así que aquí he venido yo a hablaros de unos cuantos libros que en su mayoría son bastante populares, tengo que decir, que no me han terminado de convencer, que no me han gustado nada o que sinceramente no pude ni terminar. Así que basta ya de chapa y vamos al lío. El primer libro del que os quiero hablar y que fue bastante conocido sobre todo hace un par de años o tres es El piso 1000 de Katharine McGee. Este es el primer libro de una trilogía que probablemente hayáis visto mucho por las librerías porque, es decir, admiremos su bella portada, este tacto tan amazing que me trae. No voy a negar que este libro, tanto por su apariencia como por su sinopsis, llama muchísimo la atención. Y no voy a mentir, lo empecé muy emocionada. Y es que nos cuenta una historia basada en un Nueva York futurista en donde se ha construido una torre gigantesca, cuando digo gigantesca es gigantesca, en la que se alojan la mayoría de habitantes de Nueva York, ¿vale? Es como si todos los ciudadanos de Nueva York se hayan ido a vivir a esta torre. Sin embargo, no todo el mundo puede vivir bajo las mismas condiciones dentro de esta torre. Los pisos superiores están habitados por la gente rica y a medida que vamos descendiendo nos encontramos con la clase media y al fondo del todo la clase más humilde. La historia se va a centrar en un grupo de adolescentes que habitan en diferentes niveles de esta torre, por tanto encontramos a una parte de ellos que viven rodeados del más absoluto lujo en la cima de la torre, a otros que viven en pisos intermedios y por último a los que viven prácticamente en la pobreza en los pisos más bajos de la torre. El suceso que hace detonar la historia y que de una forma todos estos personajes se conecten entre ellos es que un día una chica cae en picado desde lo más alto de la torre. La premisa promete una historia que nos sumergirá en ese misterio hasta averiguar por fin qué fue lo que pasó realmente. Si esta chica se cayó, se suicidó, si la tiraron y sobre todo por qué. Efectivamente la premisa pintaba muy bien. Yo comencé a leer el libro, me encontré con un prólogo amazing en donde se nos plantea todo esto y vemos a la chica caer, pero a partir de entonces aparecen todos estos personajes de los que os hablé antes y realmente te das cuenta de que ninguno de ellos tiene el más mínimo sentido. Es decir, yo estaba leyendo el libro y sí, me veía inmersa en sus dramas, en sus salseos, en sus problemas, pero tenía la sensación todo el rato de que se contradecían entre ellos, hacían cosas que no tenían el más mínimo sentido, por no hablar, claro, que llega un punto en el que la historia se desvía tanto del misterio original que ya no te acuerdas ni de que se ha caído una tía del tejado, porque vale, la historia te cuenta lo que sucedió antes de ver caer a esta chica del edificio, pero de verdad que para mí fueron como dos historias diferentes. O sea, por un lado estaban lo que me habían prometido que iba a ser el libro y por otro lado estaba siendo lo que era, es decir, una historia de adolescentes con sus salseos, sus problemas en el Upper East Side o en la zona más pobre, que realmente no tienen nada del tipo de intriga que nos habían prometido en la sinopsis y que hace que efectivamente se te olvide el pedazo de prólogo que has leído al principio. Porque a mí fue lo que me sucedió, realmente llegué al final de la historia después de haber leído un montón de salseos y problemas entre los personajes que realmente no tenían mucho sentido, y cuando llegué al final de la historia dije, ah coño, si había un misterio, ¿verdad? Yo ni me acordaba. En fin, la verdad es que fue toda una decepción, yo esperaba mucho de este libro y sinceramente no creo que continúe con la trilogía. El siguiente libro del que os quiero hablar es también muy famoso por el mundo de Booktube y de Bookstagram, tanto que Netflix ha comprado los derechos para hacer una serie, y ese es Sombra y Hueso de Leigh Bardugo. Muchos conoceréis este libro, como sabéis es la primera parte de la trilogía Grisa, y a mí sinceramente ni fu ni fa, la verdad. La gente hablaba maravillas de esta trilogía, de hecho es una de las más famosas actualmente en la literatura juvenil, pero a mí sinceramente me pareció una historia de fantasía más, sin nada nuevo, nada innovador, como otra cualquiera. Sí que es verdad que no puedo
decir que el libro no me gustase, pero no cumplió para nada el hype que la gente le daba y por supuesto tampoco mis expectativas. Sí que es verdad que la trama es entretenida, el mundo que plantea la autora tiene muy buena pinta al principio, pero luego al final acabas dándote cuenta de que no ahonda nada en él. El protagonista masculino tampoco me llegó a convencer, de hecho me llegó a parecer que estaba ahí un poco de pegote. En plan, ¿esta historia necesita un interés romántico? Pues vamos a meter a este tío, este mismo, da igual, o sea, tampoco me voy a currar mucho su personalidad. No sé, es que se me quedó muy a medio gas. Sí es cierto que el antagonista, por ejemplo, me gustó mucho. Tardó su tiempo en gustarme porque nuevamente hacía cosas que yo no entendía muy bien por qué las hacía de repente, pero luego a medida que avanza la trama vas viendo más caras de este chico, sus motivaciones, y al final acabó pareciéndome un villano bastante decente. Y realmente creo que eso es lo único que puedo destacar de esta historia. Lo demás, como ya os digo, se me quedó muy plano, muy superficial. Sentí que la autora podría haberle sacado muchísimo más chicha a la trama porque realmente estaba planteando un universo muy interesante, pero no llegó a profundizar en él. Realmente hasta el final de la historia no empiezan a suceder cosas interesantillas. Sin embargo, y contra todo pronóstico, sí que pretendo continuar con la trilogía porque me han dicho que en el segundo libro aparece un personaje bastante interesantillo, que la verdad es que me pica mucho la curiosidad por conocer porque al parecer hace que mejore mucho la trama, y sobre todo porque después de la trilogía grisa viene la biología de 6 de Cuervos, una biología de fantasía que me muero por leer desde hace mucho tiempo y de la cual sí que he escuchado buenísimas críticas. Así que bueno, supongo que ya terminaré la trilogía. Me gustaría hacerlo para antes de la serie de Netflix porque creo que sí va a estar basada en la trilogía grisa, pero si no me equivoco van a mezclarla un poco también con 6 de Cuervos. Entonces en definitiva quiero leer esta trilogía para leer 6 de Cuervos y quiero leer 6 de Cuervos para ver la serie. Ahora vamos con un libro que también pintaba genial y yo estaba deseando leer, Bajo un cielo escarlata, de Mark Sullivan. Básicamente nos cuenta la historia de Pino, un italiano que vive en Milán durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a los bombardeos que empiezan a destruir su ciudad, los padres de Pino deciden llevarle a él y a su hermano ¿a dónde les llevaban? Bueno, digamos que es como una especie de iglesia que se encuentra en el campo a las afueras de Milán y en la cual Pino se queda para continuar con sus estudios, ayudar al cura, etcétera, etcétera. El caso es que este cura no tarda en confesarle a Pino que allí realizan una actividad encubierta que consiste en dar alojamiento a los judíos y posteriormente ayudarles a traspasar la frontera con Suiza para mantenerles a salvo de los nazis. Pino, que es un adolescente con bastante vitalidad, muy impulsivo y valiente, decide ayudarles en la causa y empieza a acompañar a grupos de judíos a través del monte para que crucen la frontera con Suiza. Hasta aquí todo maravilloso, genial, espléndido. Yo estaba enganchada, estaba que no podía más con mi vida, porque la verdad es que eran misiones muy arriesgadas, muy peligrosas y que te mantenían todo el rato como en tensión. Pero de pronto la historia da un giro de 180 grados que no os voy a decir cuál es porque considero que esto ya sí que es un poquillo más de spoiler, que hace que las circunstancias en las que vive Pino cambien por completo. Es decir, para mí no fue un problema que de repente Pino pues tuviese que hacer cierta cosa que no os voy a contar, porque esa cosa continuaba siendo muy interesante, si no incluso más interesante que la anterior. Sin embargo, yo no sé si es por cosas mías que no he conectado con la historia o qué, pero había momentos en los que a pesar de ser todo tan intrigante yo me estaba aburriendo un poco. Realmente me paro a pensar en la historia, que por cierto está basada en hechos reales, y digo, jolín, pues la verdad es que es una historia interesante, de hecho yo la estaba disfrutando, pero al mismo tiempo me estaba durmiendo, de verdad leía y cuando terminaba de leer no tenía ganas de leer otro capítulo. Creo que en algún momento la trama llegó a ser bastante monótona y sobre todo lo que hizo que empeorase muchísimo bajo mi punto de vista fue que de repente al autor le parece bien meter un pedazo de instaloz más grande que mi cabeza. O sea, de verdad, la relación peor tratada que he visto yo en mi vida. O sea, yo no sé si es que el autor tenía prisa o qué, que hace 2 páginas la muchacha en cuestión odiaba al chaval y le parecía un pringao y de repente está completamente enamorada. No había quien se lo creyese, de verdad. Yo cada vez que aparecían escenas de estos dos me ponía enferma. En resumen, es una novela histórica que sí que es verdad que es interesante porque al final está basada en una historia de hechos reales, pero creo que el autor cayó en la monotonía en ciertos momentos o quizás no supo aprovechar bien la tensión que generaban otros. Esto sumado al instalof sin sentido que ya os digo que hay, pues la verdad es que hizo que leyese esta historia así un poco pues sin pena ni gloria, la verdad. El siguiente libro del que os voy a hablar es Furyborn por Claire Legrand. No me voy a detener mucho a hablaros sobre este libro porque ya os di bien la chapa en el vídeo de lo mejor y lo peor de mi estantería, que por cierto si no lo habéis visto podéis ir a verlo, pero básicamente es una historia de fantasía que en cuanto salió el año pasado todo el mundo estuvo hablando muchísimo de ella porque al parecer lo había petado en países de habla inglesa, y además yo en cuanto lo vi no sé por qué me llamó muchísimo la atención tanto la portada como el título como la sinopsis, no sé, todo en este libro me atraía muchísimo, pero debo deciros que fue un gran chasco. Básicamente trata de un reino de fantasía en el cual hay una profecía que habla de 2 reinas. Una de ellas es la reina de la sangre y otra de ellas es la reina del sol. Según esta profecía, la reina de la sangre está destinada a destruir el mundo, mientras que la reina del sol está destinada a salvarlo. Todo dependerá de cuál de las dos gobierne en un futuro. ¿Cuál es el problema? Aparte del evidente. Pues que se nos presenta a 2 protagonistas, Riley y Eliana, de las cuales empieza a sospechar que son estas 2 reinas de las que nos habla la historia, pero realmente no saben cuál de
de las dos es. O sea, Riley no sabe si es la diosa del sol o la diosa de la sangre, y lo mismo sucede con Eliana. Además, estas dos protagonistas viven como en épocas temporales diferentes. No sé, la verdad es que la situación es impactante, pero también es un poco confusa. A mí esta sinopsis me intrigó bastante y decidí darle una oportunidad, pero como os conté en el vídeo de lo mejor y lo peor de mis estanterías, descubrí que no me estaba enterando de nada. No tanto por la trama en sí, que era más o menos comprensible, sí que es verdad que bueno, pues tiene saltos temporales, etcétera, etcétera, que eso pues lía un poquito más, pero si prestabas atención pues la trama más o menos se podía seguir. El problema yo creo que estuvo en la traducción del libro, porque os juro que había frases que yo no entendía, o sea, me ponía a leerlas y no entendía el significado de esa frase, como que estaban mal construidas, no sé, y las definiciones sobre todo me parecieron súper confusas, de verdad, o sea, me costaba muchísimo ubicarme en el espacio. Así que lo dicho, yo creo que fue un problema de la traducción, porque no puede ser que en inglés lo haya petado tanto y aquí en español no me haya enterado del 30% de la historia, que puede ser que fuese cosa mía, tampoco lo voy a descartar, pero sinceramente he leído muchos libros de fantasía y nunca me había pasado esto. En fin, por otro lado, la trama tampoco es que fuese nada del otro mundo, la verdad. Sí es cierto que, como ya os expliqué, en habla inglesa estos libros son una trilogía, pero lo que han hecho aquí en España es que cada libro de la trilogía lo han dividido en dos. Por tanto, tenemos 6 libros súper cortitos, como de 200 páginas, que realmente cuando terminan, no terminan. Literalmente se quedan a la mitad porque te falta la otra mitad del libro. Entonces, bueno, supongo que eso también influyó. Pero en fin, que en general no es un libro que yo recomiende, la verdad, me pareció muy confuso. La trama tampoco es para tanto y por lo menos a mí me parece un timo de la editorial, porque te hacen pagar el doble por lo que sería un libro normal y corriente. Hay un mosquito en mi habitación desde hace media hora. Soy consciente de que muchos no vais a estar de acuerdo con lo que opino del siguiente libro. Y es que Asesino de Brujas por Shelby Maurin me decepcionó un poco. Tampoco muchísimo, ¿vale? La historia en sí me gustó. ¿Pero qué fue lo que a mí me molestó de este libro? Pues que a mí me habían prometido que esto era una historia de brujas. Y yo lo siento mucho, pero... O sea que sí, que la prota es una bruja, pero es que realmente no se ahonda nada en el tema brujil. No sé si me estoy explicando. Viendo la portada y leyendo la sinopsis, yo me imaginé que este libro iba a ser el paraíso del género brujil. Y sí que es verdad que la trama me resultó interesante y el mundo que proponía la autora también proponía, pero realmente te pones a leer y no encuentras casi ningún elemento de magia, de hechizos, de... no. Digamos que la historia tira por otro camino y todo el mundo que había planteado la autora con sus diferentes tipos de brujas, los diferentes poderes, se queda bastante en el olvido y no te muestran casi nada de él, ni de la ambientación que tiene, ni nada. No os quiero contar demasiado acerca de la trama de este libro porque desde mi punto de vista lo que pone ya en la sinopsis es spoiler. Es decir, de lo que te habla aquí atrás es un plot twist que flipas, que sucede como en la página 150. Entonces, bueno, voy a reinventar un poquitillo la sinopsis para que vosotros sepáis de qué va la trama, pero sin que os comáis ese plot twist que, bajo mi punto de vista, es muchísimo mejor no vértelo venir y experimentarlo tal cual en el momento en el que sucede. Asesino de Brujas nos cuenta la historia de Lou y de Reid. Lou, como ya os digo, es una bruja que por diferentes motivos tuvo que huir de su aquelarre y renunciar a la magia. Por otro lado, Reid es un chaseur, no sé muy bien cómo se pronuncia, que se encarga de perseguir y matar a las brujas. Porque bueno, las brujas en este mundo como que están mal vistas, son malvadas, y los chaseur actúan como una especie de policías que se encargan pues eso, de capturarlas y asesinarlas. El caso es que por diferentes motivos la vida de Lou y de Reid se entrelaza y se ven obligados a convivir juntos, lo cual efectivamente es un impedimento, sobre todo para Lou, que no puede dejar que se descubra que es una bruja, porque básicamente si no Reid se la carga. Y no os voy a contar más. La verdad es que, quitando la decepción que tuve por todo el tema de la ambientación, el tema de las brujas y demás, es un libro que me gustó bastante. No le pondría 5 estrellas, que es la nota que he visto en la mayoría de las reseñas, pero sí que es verdad que es una historia que mezcla muy bien la fantasía con el romance y que engancha un montón. Así que bueno, ya sabéis que si lo que estáis buscando o esperando es una historia de brujas, este a lo mejor os decepciona un poquitillo, pero lo suple con que a pesar de todo la trama es bastante guay. Y para terminar os voy a hablar de Una canción salvaje, escrito por Victoria Schwab, una autora que lo está petando últimamente. La mayoría de la gente habla súper bien de sus libros, de sus tramas, de su forma de escribir. Yo tan solo he leído esta biología, porque se me ha olvidado decir que este es el primer libro de una biología, y no sé si esta autora es para mí, la verdad. La historia se basa en un mundo donde existen monstruos, concretamente en una ciudad que está dividida por un muro gigantesco. A un lado del muro se encuentra la parte de la ciudad más rica, gobernada por un señor también muy rico y bastante clasista, donde no habita ningún monstruo y de hecho está diseñada para mantenerlos alejados y proteger a los ciudadanos. Al otro lado del muro se encuentra la zona más pobre de la ciudad, en donde efectivamente sí conviven con los monstruos. Sin embargo, no con cualquier tipo de monstruo, ya que existen 3 clases diferentes. 2 de ellas son completamente malvados y mortíferos, y la tercera clase, los Sunai, son más humanos, por así decirlo. Digamos que si se esfuerzan pueden reprimir sus instintos de monstruo. Cada tipo de monstruo tiene un poder diferente. Los Sunai son capaces de, mientras tocan un instrumento, alimentarse del alma de la gente.
¡Qué susto! Digamos que a este lado del muro los humanos han formado una especie de resistencia contra el otro lado del muro, y a esa resistencia se han aliado los Sunais. Nuestro protagonista masculino, como podréis estar deduciendo, es uno de estos Sunais, mientras que nuestra protagonista femenina es la hija del gobernante del otro lado del muro, ese que os digo que es tan rico y clasista. La verdad es que esta es una historia con una trama bastante trepidante, realmente nunca dejan de suceder cosas, y no es como por ejemplo Bajo un cielo escarlata, que a lo mejor cae un poco más en la monotonía, no. Esta trilogía está repleta de acción todo el tiempo, pero no sé por qué yo no conecté absolutamente nada con los protagonistas. No sé si es la forma en la que estaba escrito o qué, pero yo lo veía todo como en un segundo plano, o sea, nunca me involucré en la historia. Es decir, objetivamente era capaz de ver que lo que estaba pasando era interesante y que ponía a los personajes en un aprieto y que hacía avanzar la trama. Pero lo dicho, es que yo creo que el no haber conectado absolutamente nada con ellos hizo que me diese absolutamente igual todo lo que les estaba pasando. Sin embargo, tengo la sensación de que esto ha sido un caso aislado y que realmente podría disfrutar otros libros de Victoria Schwab. Así que sin duda le daré una oportunidad al resto de libros que tiene, porque la verdad es que todas sus tramas y todas sus sinopsis pintan súper bien. El mosquito, tío. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Repito que esto son todo opiniones subjetivas y hechas sin ninguna maldad, simplemente es que yo no conecté con estas historias como otra gente ha conectado, o que simplemente no han estado a la altura de las expectativas que yo tenía, pero eso no significa que las odie, que las deteste ni nada de nada. Decidme en los comentarios qué opináis vosotros, si como a mí tampoco llegaron a cumplir vuestras expectativas, si por el contrario os han encantado. Cualquier opinión me gustaría escucharla. Os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, sobre todo en mi cuenta de Bookstagram, donde fangirleo todos los días de mis lecturas actuales y os voy enseñando lo nuevo que llega a mis estanterías. Darle like al vídeo si os ha gustado, os ha parecido interesante o os ha ayudado en algo, y suscribiros para ver más vídeos como este cada semana. Adiós.